Muy buenos días. Bueno, hoy empezamos la clase dejando este mensaje que le quiero hacer llegar. Yo me quedo en casa, quédate en tu casa, nos cuidamos entre todos. Estamos en el espacio de práctica profesional 2. Soy la profesora Valeria Beneventano. El tema que hoy nos ocupa es el estudio radiológico del aparato urinario. Ustedes lo van a conocer como pielografía descendente o urograma excretor. Para empezar a hablar de qué manera vamos a estudiar radiológicamente al aparato urinario, necesitamos recordar primero su anatomía. El aparato urinario o aparato excretor es un conjunto de órganos encargados de la eliminación de los residuos nitrogenados del metabolismo, conocidos por la medicina como orina, que lo conforman la urea y la creatinina. Su arquitectura se compone de estructuras que filtran los fluidos corporales, como ser el líquido celomático, la hemolinfa y la sangre. La unidad básica de filtración es la nefrona. Si hablamos de los componentes del sistema urinario, podemos hablar de órganos secretores, los riñones, y de las vías urinarias, compuesta por los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. ¿Cuáles son las funciones del sistema urinario? Los riñones regulan el volumen y la composición de la sangre, controlan la presión arterial, sintetizan glucosa, liberan eritropoyetina, participan en la síntesis de vitamina D. Los uréteres transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria. La vejiga urinaria almacena la orina y la uretra descarga la orina del cuerpo. Estamos hablando de la fisiología del sistema urinario. Vamos a la anatomía de los riñones. Son órganos rojizos en forma de frijol localizado arriba de la cintura entre el peritoneo y la pared posterior del abdomen. El riñón derecho está más abajo que el izquierdo, ya que el hígado ocupa un espacio considerable arriba de ella. En un adulto mide de largo de 10 a 12 centímetros, de ancho de 5 a 7 centímetros y de espesor de 3 centímetros aproximadamente, con un peso o una masa de 135 a 150 gramos. En el borde tiene una fisura llamada ilio renal, por donde sale el uréter, vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. A ver, este sería el borde que compone el ilio renal. Vamos a hablar de la estructura del riñón. La cápsula renal, que es la capa profunda con membrana lisa, transparente y fibrosa, que es la constitución de la cubierta externa del uréter. Sirve como barrera contra traumatismos y mantiene la forma del riñón. La cápsula adiposa es tejido graso que rodea la cápsula renal, lo protege contra los traumatismos y sostiene firmemente en su sitio. La aponeurosis renal es la capa superficial de tejido conectivo denso e irregular que fijan
el riñón a las estructuras circundantes y a la pared abdominal. Vamos a la configuración interna del riñón. Hablamos de una corteza renal, que es el área superficial y rojiza de textura lisa. Las porciones que se extienden entre las pirámides se denominan columnas renales. A ver, hablamos de la corteza y hablamos de las columnas renales. La médula renal sería esta porción. Es la región profunda de color marrón, consta de 8 a 15 pirámides cónicas con su base denominada papila renal. Y la nefrona, o las nefronas, perdón. Si hablamos de la irrigación, podemos decir que dentro del riñón, la arteria renal se divide en varias arterias segmentarias que tienen ramas que entran al parénquima y pasan a través de las columnas renales en medio de las pirámides, donde se conocen como arterias interlobulares. Cuando las arterias interlobulares se arquean entre la médula, se conocen como arterias arciformes. Las divisiones de las últimas producen las arterias interlobulillares que penetran a la corteza renal emitiendo las arteriolas aferentes. La nefrona. La nefrona constituye la unidad funcional del riñón. Es la unidad estructural y funcional básica del riñón. Y se encarga de 3 procesos metabólicos: filtrar la sangre, retomar la sangre, las sustancias útiles para que no se pierda del cuerpo, y retira de la sangre las sustancias que no son necesarias para el cuerpo. Como resultado de esta, las nefronas mantienen la homeostasis de la sangre y produce orina. ¿Cuáles son las partes de una nefrona? Está formada por un corpúsculo renal, donde se filtra el plasma, y el túbulo renal, el cual pasa el líquido filtrado, el glomérulo y la cápsula de Bowman. Una bicapa epitelial en forma de copa que rodea al glomérulo. La sangre entra al glomérulo a través de un pequeño vaso que se denomina arteriola aferente y sale por la arteriola eferente. El líquido filtrado pasa al tubo o túbulo renal, que consta de 3 partes: el tubo contorneado proximal, el asa de Henle o asa renal y el tubo contorneado distal, también llamados nefronas o nefrones, los cuales se extienden tanto por la corteza como por la médula del órgano. El glomérulo. El glomérulo es la porción de la nefrona donde radica la función de aclaramiento y filtración del plasma sanguíneo. Este está constituido por una red de vasos capilares rodeado por una envoltura externa en forma de copa, llamada cápsula de Bowman, ubicada en el nefrón del riñón de todos los vertebrados. Si una sustancia puede pasar a través de las células endoteliales, la membrana glomerular basal y los podocitos, entonces es conocido como ultrafiltrado y entra en el túbulo contorneado proximal.
Las células endoteliales del glomérulo contienen numerosos poros que, a diferencia de otros capilares porosos, no son atravesados por diafragmas. Los podocitos recubren el otro lado de la membrana basal y forman parte del recubrimiento del espacio de Bowman. Los podocitos o células viscerales epiteliales son células muy especializadas que se encuentran en los glomérulos de las nefronas del riñón más concentradamente. Se encuentran pegados a la lámina basal en la superficie externa de los capilares. Tienen una morfología compleja y su principal misión es participar en la filtración del plasma sanguíneo que se lleva a cabo en el glomérulo. Las vías urinarias intrarrenales son los cálices y pelvis renales. Son el conjunto de canales excretores que conducen la orina definitiva desde su salida del parénquima renal hasta el exterior del riñón, a través de los cálices menores y mayores, la pelvis renal. Los cálices menores son unas estructuras visibles macroscópicamente en forma de copa, situados en el seno renal. Recogen la orina procedente de los conductos papilares que desembocan en la papila renal. En cada riñón hay aproximadamente tantos cálices menores como pirámides, es decir, entre 8 y 18 aproximadamente. Los cálices mayores, en número de 2 o 3 por riñón, conducen la orina de los cálices menores a la pelvis renal. La pelvis renal se forma por la unión de los cálices mayores, que es un reservorio con capacidad para 4 o 8 centímetros cúbicos de orina. Tiene actividad contráctil que contribuye al avance de la orina hacia el exterior. La pelvis renal tiene una porción intrarrenal situada en el seno renal y una porción extrarrenal a partir del ilio, que se hace progresivamente más estrecha hasta continuarse con el uréter. Los uréteres son un par de conductos que transportan la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria. La orina circula por los uréteres gracias a los movimientos peristálticos. La longitud de los uréteres en el hombre adulto es de 25 a 35 centímetros y su diámetro de 3 milímetros. La uretra. La uretra es el conducto altamente sistematizado que transporta y permite la salida al exterior de la orina contenida en la vejiga, donde es expulsada mediante un proceso llamado micción. Difiere considerablemente en ambos sexos. La vejiga urinaria es un órgano hueco, músculo membranoso que forma parte del tracto urinario y que recibe a la orina de los uréteres, la almacena y la expulsa a través de la uretra al exterior del cuerpo durante la micción. Bien, también tenemos que mencionar a las hormonas y su mecanismo de acción de este sistema urinario. Tenemos la angiotensina, que estimula la actividad de las contratransportadores de hidróxido de sodio en las células de los túbulos contorneados proximal. Tenemos a la aldosterona, que incrementa la actividad y síntesis de bombas de sodio en la membrana vasolateral y de los canales de sodio en la membrana apical
de las células principales en el conducto colector. Tenemos la hormona antidiurética o vasopresina, que estimula la inserción de proteínas de los canales acuosos, llamados acuoporina 2, en las membranas apicales de las células principales. Y tenemos al péptido natriurético auricular, que suprime la reabsorción de sodio y agua en el túbulo proximal y el conducto colector. Inhibe la secreción de aldosterona y de la hormona antidiurética. Para resumir, vamos a ver un video muy cortito donde está todo lo que acabamos de mencionar. Cumplen una importante función depuradora de nuestra sangre. Cada día lo recorren cerca de 180 litros de sangre para formar cerca de 2 litros de orina. Poseemos 2 riñones, cuya forma recuerda a la de una haba o habichuela. Poseen una longitud de 12 a 14 centímetros y un ancho de 3 centímetros. Se encuentran localizados en la región posterior de nuestra cavidad abdominal, en el espacio retroperitoneal. El riñón derecho se localiza levemente más hacia caudal que su homólogo izquierdo, básicamente porque sobre él se encuentra el hígado. Sobre cada riñón se encuentra la glándula suprarrenal. Además, cada riñón recibe sangre de la arteria renal, la cual es evacuada a través de la vena renal. Por lo demás, su función excretora le permite formar orina, que es drenada a través de ambos uréteres para ser almacenada en la vejiga. La unidad funcional del riñón es el nefrón, o nefrona, y cada riñón posee cerca de 2 millones de ellos. Como elemento funcional, es el encargado del filtrado, por lo tanto se relaciona con los capilares provenientes de la arteria renal, los cuales forman un ovillo denominado glomérulo. La relación se produce a través de una región del nefrón denominada cápsula glomerular. Además, el nefrón posee otros segmentos morfológicos denominados túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y túbulo colector. Como la función principal del riñón es el filtrado, la consecuencia es la producción de orina. Este filtrado corresponde al paso de líquido desde el capilar glomerular a la nefrona. Estos líquidos deben atravesar el endotelio capilar, la membrana basal glomerular y a los podocitos. El endotelio capilar posee fenestraciones o poros que facilitan el paso de líquido y de soluto. Sin embargo, la membrana basal, siendo muy gruesa, es la principal barrera, permitiendo el libre paso de soluto con un peso molecular menor a 10.000, siendo parcialmente permeable a moléculas con un peso molecular entre 10.000 y 70.000, y cesando definitivamente con moléculas con un peso molecular mayor a 100.000. Por último, los podocitos son células que presentan prolongaciones sobre la membrana basal. Estos cumplen el rol de ser selectivos solo a ciertas moléculas, ya que permiten el paso solo a moléculas con carga positiva. El líquido que atraviesa esta barrera debe pasar por el espacio que queda entre las prolongaciones, espacios que actúan como filtros. Para producir esta filtración de sangre, el riñón echa mano a la fuerza hidráulica generada por el corazón, la cual llega al riñón con una presión correspondiente al 60% de la presión arterial media, lo que sería algo así como 60 milímetros de mercurio.
Esta presión hidrostática es considerada una presión a favor de la filtración, ya que promueve el paso de líquido y soluto al interior del espacio glomerular. Sin embargo, también encontramos presiones que se oponen al filtrado. Estas son la presión hidrostática dentro del espacio glomerular y la presión coloidosmótica del espacio glomerular. Si recordamos, la presión coloidosmótica corresponde a la presión generada por las proteínas en una solución. Por lo tanto, genera una atracción de líquido. Durante el proceso de filtrado, una gran cantidad de líquido penetra al nefrón. Pero como la membrana es impermeable a un gran número de proteínas, por ende, estas tienden a acumularse en el capilar, produciendo un aumento en la presión osmótica, lo que se traduce en un aumento en la atracción de agua y pasa a considerarse una fuerza de oposición al filtrado. Si a la presión hidrostática capilar, que corresponde a la presión arterial renal, que es de 60 milímetros de mercurio, le restamos la presión hidrostática de la cápsula glomerular, que corresponde a 18 milímetros de mercurio, y además le restamos la presión oncótica capilar, que corresponde a 32 milímetros de mercurio, obtenemos la presión neta de filtración, la cual por ende corresponde a 10 milímetros de mercurio. Presión más que suficiente para producir el filtrado de 180 litros de sangre al día y producir 2 litros de orina. Sin embargo, el proceso no termina aquí. Luego de atravesar la membrana glomerular, el líquido con sus solutos recorre un intrincado camino antes de terminar en la vejiga en forma de orina. El porcentaje de líquido que logra atravesar la membrana glomerular corresponde a la fracción de filtrado. De los 650 ml por minuto de sangre que recorren los riñones, luego del filtrado glomerular, unos 125 ml por minuto de plasma comienzan su recorrido en las porciones proximales de los túbulos, con una concentración de solutos de unos 300 milimoles por kilogramo. Sin embargo, la producción de orina es de tan solo 1 ml por minuto, con una concentración variable de 50 a 1200 milimoles por kilogramo. Por lo tanto, surgen algunas interrogantes. ¿Dónde queda el resto de líquido? ¿De dónde aparecen estas moléculas? Esto se explica gracias a dos procesos que ocurren por la interacción de los túbulos y los capilares peritubulares. Estos son la reabsorción y la excreción tubular. La reabsorción corresponde al paso de líquido y soluto desde el lumen tubular al capilar peritubular. La excreción, por otro lado, corresponde a lo contrario, es decir, al paso de estos elementos al túbulo desde los capilares. A raíz del desarrollo de estos sucesos, podemos definir la transferencia neta de una sustancia, correspondiente a la diferencia entre la cantidad reabsorbida y la excretada de dicho elemento, es decir, la cantidad final que se movió al capilar. Por otro lado, la carga tubular corresponde a la cantidad de una sustancia que es excretada al túbulo en un tiempo determinado. Pues bien, la reabsorción y la excreción se producen por diversos mecanismos y no ocurren de igual medida en los diversos tramos del nefrón. Para que una sustancia se reabsorba o se excrete, debe atravesar diferentes regiones e intervienen diversos espacios. Proximal se produce un intenso proceso de reabsorción. El sodio juega un importante rol en este acontecimiento, ya que actúa como un ion adjunto en el mecanismo de cotransporte de sustancias, como bicarbonato, fosfato, lactato, y de moléculas con valor nutritivo como la glucosa y los aminoácidos. En esta sección hay un gran movimiento de agua por ósmosis. En el asa de Henle, región que continúa del túbulo proximal, se pueden divisar tres regiones funcionales: la rama delgada descendente, la rama delgada ascendente y la rama gruesa de Henle.
En la rama delgada descendente se produce la difusión de agua y solutos como urea y sodio. En la rama delgada ascendente se produce una difusión de solutos, pero no de agua. En la rama gruesa se experimenta una dilución del contenido del nefrón a raíz de la salida de sodio, cloro, calcio, bicarbonato, magnesio, entre otros iones. Por último, la circulación a través del túbulo distal y colector va a experimentar procesos de reabsorción de agua y de iones. En el túbulo distal va a ocurrir una intensa reabsorción de sodio, cloro, calcio, magnesio, potasio y bicarbonato, y además una excreción en menor medida de hidrógeno. Además, en la porción caudal del túbulo distal y en el túbulo colector, en presencia de la hormona antidiurética, una importante molécula liberada por la neurohipófisis, ocurrirá la reabsorción profusa de agua, jugando un rol importante en el control de la bulimia. Finalmente, la orina producida descenderá a través de los uréteres para ser almacenada en la vejiga. Muchas gracias. Espero que este video sea de su utilidad. Cualquier duda o consulta, por favor, comuníquela a kayomi.fisiología@gmail.com. Bien, voy a hacer una corrección cuando hablamos de la hormona angiotensina. El mecanismo de acción es estimular la actividad de las contratransportadores de sodio e hidrógeno en las células de los túbulos contorneados proximal. Quiero que anoten todas las dudas para poder comentarlas en las reuniones, en las videoconferencias, y ahí sacarse, volver a reiterar todas las dudas o lo que no hayan entendido de esta parte que es muy importante para poder después comprender el estudio radiológico de las vías urinarias. Muchas gracias.